¿Sí? Hola, 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 hola. Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Perdonar. Mi nombre es Chaume, soy fundador y CEO de ¿Dónde estáis? De GitHubs. Primero dar las gracias tanto a Pedro como a Neus por darnos esta charla formación a nivel un poquito más técnico de entender la parte, o eso como lo habíamos puesto, esa cara B, esos proyectos técnicos, al final el intentar ver qué hay detrás de esa parte técnica, intentar que os vayáis con una idea un poquito más clara de que no todo es un modelo de negocio y marketing, sino que realmente estamos trabajando en web y nos hace falta conocer un poquito y saber si el producto software que se está haciendo tiene un cierto nivel o no y aguantará esas visitas de la página web o no. ¿Okay? Perfecto, pues empezamos con dos preguntas que para mí son clave, ¿no? La primera es, ¿sabes quién está detrás del software? Es decir, al final habláis siempre con el CEO, siempre con la parte del COO, pero siempre el que realmente va a ejecutar ese código, va a generar ese producto software, con lo que le dice tanto el CEO como el de marketing, necesitáis saber esa parte también quién es.
Y como os decía, ¿quién tiene esa responsabilidad, ¿no? De escribir esos ceros y esos unos que se convierten al final en una página web o un producto, tanto físico como web? Sí, y mi objetivo con esta charla y con GitHubs, al final nuestra tarea básica por la experiencia previa pasando por aceleradoras, incubadoras, etcétera, es que le damos poco valor a ese perfil técnico, porque al final estaréis conmigo que en las etapas iniciales de una empresa lo que necesitamos tener es ese MVP conocido por todos o ese producto mínimo viable. Ese producto mínimo viable también hay que tener un poquito cuidado con eso, que lo estamos haciendo tan mínimo, que al final la funcionalidad es tan mínima, que ni el CEO ni el de marketing pueden validar si realmente el proyecto funciona o no, porque estamos, digamos, poniendo tan poca funcionalidad a ese producto web que no somos capaces de validar si el proyecto realmente funciona bien, el proyecto en sí funciona bien, o porque no le hemos dado todavía una funcionalidad mínima en la que la gente va a poder probar si ese software o ese producto, esa página web o esa suscripción SaaS funciona bien o no. Y entonces nuestro objetivo es ese, generar perfiles técnicos con un valor importante en el que poderlos inyectar en las startups que y nuestra idea principal es dar pequeños hubs por el mundo donde dar cabida a esos perfiles técnicos. Y antes de continuar, me gustaría que la charla no sea yo solo diciendo cosas, sino que participéis vosotros. Y me gustaría saber, cuando invertís en una startup, es decir, cuáles son los 3 o 4 criterios básicos que vosotros definís en la que un proyecto es invertible o no. ¿Alguien se lanza? ¿Invierte alguien en startups? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre invertir en una o en otra? ¿Qué 3 o 4 criterios tienes claros? Ujú. Pero personal tuya. Barrera de entrada que tenga suficientemente tiempo. O sea, tú cuando inviertes en una empresa validas técnicamente si va a ser posible que esa empresa vaya bien o vaya mal. Voy más por esto. Si validas el riesgo financiero, el riesgo de mercado, modelo de negocio, si hay un riesgo legal, tipo Uber, BlaBlaCar, si validas un riesgo técnico, tecnológico, es decir, ¿qué validáis cuando invertís? Aparte de ese feeling. Sé que sí crea suficientemente valor como para que otro no pueda llegar a donde estás tú en ese preciso instante. Ok, pues bueno, ese es un caso en el que yo creo que casi nadie valida esa parte técnica, pero bueno, al final nuestro principal foco está aquí. Es decir, que si técnicamente quien desarrolla ese producto software es capaz de hacerlo. Y si es capaz de hacerlo, igual que si el CEO es capaz de cumplir esas métricas que se pone. Al final hacemos unas progresiones en el tiempo y debemos ser capaces de si se cumplen o si no. Entonces, entrando en perfiles, digamos, en cómo detectamos si un proyecto web funciona o no, pues bueno, al final siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre el técnico te dice, el viernes funcionaba y hoy lunes ya no. Pues ahí ya estás detectando cierto olor o cierta carencia técnica en el que no sabes bien qué es lo que pasa. Para eso, importante que le digáis a las empresas que os den un roadmap de las funcionalidades. Igual que le pedís unas métricas en el tiempo, le tenéis que decir, qué funcionalidad va a tener la semana que viene, qué funcionalidad va a tener de aquí 3 meses, qué funcionalidad va a tener de aquí un año. Para mí sería óptimo que le pidáis o que él os sepa definir qué
características y cuándo va a desarrollar una de otra. Y cosa importante, prioridad. Es decir, no es lo mismo añadir un botón de contacto y enviar que el carrito de la compra no vaya. Entonces, si os están poniendo funcionalidades técnicas que para vosotros, sin tener una experiencia técnica y lógicamente no tiene la prioridad o la importancia, pues estamos percibiendo un olor, estamos percibiendo algo raro en el que es un poco difícil que ese producto software funcione bien. Seguimos con el GIF. Este es de un perrito, si quiere funcionar. ¿Vale? Al final probamos la beta, el primer error, el segundo, el tercero, el cuarto, y vienen 30.000 errores, ¿vale? Empiezan a caer errores ahí y probamos esa beta. Al final, a los inversores o a los primeros adopters que entran a ver esa web, es decir, tenemos que tener una mínima funcionalidad, lo que os estaba diciendo antes. Es decir, estamos trasladando al emprendedor a que su proyecto sea tan lean y tan MVP que al final es que no estamos creando un producto web o un producto suficientemente sólido. Entonces tenemos que tener una mínima de seguridad de que el producto web funciona. Entonces, pues bueno, con el caso del perro es eso, es decir, es intentar que esas cosas no pasen. ¿Y cómo no pasan esas cosas? Pues con buenas prácticas. Al final, en cualquier metodología de trabajo, ya sea un arquitecto, un ingeniero, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, tenemos que definir bien qué producto queremos hacerlo, cómo lo queremos hacer, cuáles son los pasos y luego pensar en escalar un proyecto. Es decir, no vale hacer una web para que entren 1000 personas. Hay que pensar bien cuáles son los pasos en los que una persona va a entrar. Y es importante que le preguntéis, es decir, vale, y cuando os habéis tragado los 30.000 euros de seed, ¿esto cómo escala? ¿Esto cómo funciona? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿es redundando servidores y esto funciona? Pues ahí tenéis otro olor de si el proyecto tiene cierto calado técnico y sabe muy bien qué es lo que están haciendo. Y esto es el que más me gusta. Cuando empiezas a hablar de personas y de costes, pues hacen algo parecido. Se tiran hacia abajo y dicen, ¿y ahora qué? Porque supongo que en alguna inversión que hayáis hecho es un poco difícil valorar cuántas personas y cuánto coste. Pero lo que sí que es muy fácil es saber, plan financiero que os pasan, si 3 personas tienen que hacer una red social que se parezca a Facebook, pues difícil. Es difícil que con esos costes y con esa inversión que quieren se pueda llegar a hacer algo sólido. Y entonces al final ahí tenéis que validar muy bien si 2 o 3 personas son capaces de levantar ese producto software. Y al final muchos de ellos pasa eso, que se tiran al vacío y están diciendo, señores, pues ya cuando lleguemos y necesitemos contratar a alguien, pues se contrata. Pero eso no cuadra ni el balance financiero, ni las estimaciones, ni cuadra nada. Entonces, para mí, creo que la característica esta, que podéis detectar como inversores, creo que es bastante sencilla y fácil. Es ver si al recurso que necesito voy a hacer lo que necesito que se haga. Es una valoración de costes y de tiempo y ver si encaja con algo razonable. Y luego, si el programador lo ha hecho muy bien, pues conseguimos algo como eso, en el que supongo que habréis vivido también lo fácil o difícil que puede ser integrar a un miembro en la parte cuando el programador se va o entra uno nuevo, debe conocer bien esa parte técnica y si se une al equipo en un coste de tiempo realista o no. Y si está el técnico aprendiendo a marchas forzadas y no consigue adaptarse al código, hay algo ahí que no es difícil y es un poco difícil que se pueda leer ese código. Entonces, al final, estamos añadiendo costes y añadiendo tiempo cuando realmente debería estar mejor trabajado ese software para que la parte técnica pueda trabajar mejor. Y luego esto sí que es verdad que son algo un poquito más técnico,
pero preguntarle a la gente qué entornos de trabajo tienen. Es decir, no podemos estar trabajando en desarrollo, desarrollando un producto, una nueva funcionalidad y que eso se pase a producción de forma instantánea y sin ningún sistema de prueba de errores ni nada de eso. Tenemos que tener un sistema de desarrollo en el que generar pruebas y ver que todo funciona perfectamente y luego eso pasarlo a producción. Esos se llaman sistemas de deploy, en el que empresas, pues, puede ser Peer Transfer, la más famosa aquí, pues tiene toda una estructura software en el que van ejecutando deploys diarios, en el que una nueva funcionalidad que el CEO o cualquier miembro del equipo considera importante y van trabajando en eso y cuando prueban que el local funciona bien, con esa base de datos en local, lo trasladan a producción. Pero no podemos permitirnos que un producto web hagamos una nueva versión y falle todo. Pues ahí volvemos a tener otro olor de que no estamos haciendo las cosas bien. Y luego, sistemas de versiones. Esto es que cuando trabajas en un proyecto y necesitas hacer una actualización, digamos que se congela el software o el producto anterior y se pone una versión nueva. Pues ahí hay sistemas automatizados que te lo generan. Es un poco difícil generar todo eso a mano. Entiendo que alguna de estas opciones os pueden parecer un poquito raras, pero preguntando 4 o 5 cosas de estas ya intuyes un poquito si la persona en la que está trabajando sabe o, digamos, ama o quiere hacer algo de esa parte software y sabe lo que hace, o estamos trabajando con alguien en el que no tiene los conocimientos necesarios. ¿Vale? Luego, os he ido poniendo casos de uso de, digamos, las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Uno de ellos, para mí, de los mejores que hay, ¿no? Y que empieza desde una inversión pequeña hasta un raise final de 7 millones de dólares, es el caso de Teambox o lo que es el Red Booth ahora. Al final, él cuenta que tienes que diseñar el modelo de negocio a la vez que generas tu producto. Es decir, no podemos idear un modelo de negocio y una solución y luego decirle, toma técnico, esto es lo que tienes que hacer. Porque en ese gap entre lo que el de producto o el CEO piensa y lo que el técnico hace, ahí vamos a tener un gap que seguro que el CEO le va a decir, oye, y ahora me haces esto, y ahora me haces esto. Y eso lo que provoca es que el técnico tenga una pila de funcionalidades inmensa y cada uno vaya en sitios distintos. Es verdad que los técnicos son algunos bastante raros, pero necesitamos que los entendáis porque sobre todo en las etapas iniciales es la vida de una empresa. Al final recae en sus manos que el producto web esté activo y que funcione y que luego el CEO pueda vender y en una presentación no se le caiga esa página web. Luego lo que también dice es que si esto no pasa, el problema siguiente es que volveremos otra vez al ciclo inicial, pero obviamente perdiendo dinero y tiempo si eso no se hace. Y el caso al final de Pablo fue 30, 60, 200, 500 y 1,5 millones. Y lo que hicieron muy bien es que no sobreestimaron costes. Es decir, es mucho más fácil que llegues un poco asfixiado en tu desarrollo y consumas el cómputo total de esa inversión que tú le hagas una inversión de, no sé, imaginaros que nos vamos a 100 y que tengas sobredimensionado ese coste, porque al final el dinero lo tienen en cash, lo tienen en caja, y es mucho más fácil que se pongan a programar funcionalidades y hacer cosas que no es su foco. Cuando tú tienes escasez de recursos, eres capaz de ser muy eficiente en lo que haces, sobre todo a nivel técnico. El buen técnico es capaz de definir cuáles son los 4 roles principales o cuál es la ruta en el que el usuario compra. No sé, poneros el caso de un e-commerce. Un e-commerce, las rutas principales son el usuario entra, visita la página, visita el producto y compra. Pues ese path principal es el que pues ese será donde utilizarán gran parte de esa inversión. Si nosotros nos vamos con una inversión mucho más grande, lo que provoca es que estemos añadiendo funcionalidades, buscadores avanzados y cosas muy raras en el que al final estás consumiendo mucho tiempo y eso se traduce en coste
y no estás utilizando el dinero para lo que te hace falta. Vale, y luego otra cosa importante que hace es que cumplen las las tres fases típicas, pero sobre todo habla, como os decía antes, de generar un producto y un producto bueno. Es verdad que en el caso de Pablo era un producto SaaS y era un sistema de gestión y tienes que tener un producto bien hecho. Pero si aplicamos eso a un e-commerce o aplicamos eso a cualquier cosa que queráis invertir, tenemos, como estaba diciendo antes, como para que al principio nadie lo compra, luego empezamos a tener ciertos clientes y luego conseguimos que esas empresas paguen ya con un orden de magnitud muy alto. Y al final, el siguiente paso es cuestión de escala, solo de escala, porque el producto es suficientemente bueno como para que poco a poco vaya aumentando alguna funcionalidad, pero tu core de producto y tu core de negocio es suficientemente sólido. Y una cosa importante que cuenta Pablo es el desarrollo de producto y la adquisición de clientes. Cuando visitáis a los invertidos, os hablan de captación de usuarios, pero lo que hay que preguntarle es la captación de clientes. Es decir, no me vale de una captación en Facebook y meter a mi madre y a mi padre si estoy vendiendo una bicicleta para niños. Es decir, tenemos que conseguir que los usuarios sean clientes potenciales. Si la bicicleta la va a comprar el padre o la madre, perfecto. Pero si lo que tiene que visualizar lo tiene que visualizar un niño o lo tiene que visualizar una persona de mayor edad, vayamos a por ese target perfecto. Porque al final estamos aumentando todo ese volumen de métricas que las gráficas y los embudos de conversión en la adquisición inicial tenemos un funnel así de grande, pero luego se nos queda así de pequeño. Y eso es porque no estamos captando clientes potenciales. Estamos trabajando usuarios para que el inversor y en la siguiente ronda nos vaya muy bien, pero no estamos trabajando en nuestro modelo de negocio, no estamos buscando ese foco. Para mí, como lección aprendida de los de Teambox, sobre todo generar un buen producto. Al final tienes que vender algo y si haces una casa y los terminados y los acabados no son buenos, pues la casa no se vende. Y aquí es lo mismo, puedes tener una arquitectura software muy buena, pero si al final el look, el diseño no está bien hecho, el usuario, pues en vez de utilizar el SaaS de Teambox, pues se iría a otros. Y luego, creerme, de verdad, que el segundo paso es escala. Es decir, es redundar servidores, si entra un chileno y un español, balancear que entre el usuario bien, que los tiempos de espera sean buenos. Pero esto es cuestión de más arquitectura hardware, de poner servidores, más que el producto esté bien hecho o esté mal hecho. Pero, en cambio, si no tenemos un buen producto, es un poco difícil. Y luego un dato importante que viene con esto es que en segundas rondas de inversión el 20 o 30% de las startups refactorizan. Es decir, le estamos poniendo el dinero a las empresas y por un mal diseño, una mala arquitectura que hemos hecho en ese producto software, en vez de estar poniendo dinero para generar nuevas funcionalidades, para captar nuevos clientes, estamos utilizando el dinero para justamente refactorizar, es decir, rediseñar o rehacer ese producto web porque primeramente no estaba bien hecho. Es verdad que a lo mejor en velocidad se gana tiempo, pero a un corto espacio de tiempo ese producto software está mal hecho. Luego la palabra pivotar. A mí no me gusta mucho. Sobre todo porque proyectos web que vienen te dicen, bueno, pues empezamos por aquí y si la cosa no funciona, pivotamos y con nuestro modelo de negocio más o menos, pues nos vamos por aquí. Para mí es una mala elección de problema-solución. No tienes definida una estrategia clara y eso es lo que estamos valorando hoy. ¿Qué previsiones de código? ¿Qué es lo que pasa ahí?
¿Vale ese código? Es decir, si estamos vendiendo zapatos y ahora vendemos camisas, pues a lo mejor necesito el tamaño de la camisa y el tamaño del zapato ya no cuadra, los valores en la web cambian. El diseño vale, es decir, se vende igual un zapato que un, no sé, un juguete. Los plazos cambian, el inversor acojonado, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Pivotamos, pero esto de aquí, qué es lo que pasa? A mí cuando un proyecto viene a GitHub y nos dice, vamos a hacer esto y si no, vamos a pivotar y hacer lo otro. Para mí es un proyecto poco invertible, porque no tienes una estrategia clara. Es verdad, por ejemplo, Pablo, el de Teambox, su desarrollo era open source y luego lo que hicieron fue licenciar una parte y empezaron a pagar por suscripción, etcétera. Están evolucionando su producto técnico, pero no están haciendo una cosa y a los 6 meses se están poniendo a hacer otra. Entonces, para mí, una pregunta importante es, ¿y si esto que estamos haciendo no pasa? ¿Qué pivote o qué fórmula vamos a hacer? Y que validéis bien si los plazos os cambian y, por tanto, vuestra inversión se diluye cada vez más en el tiempo. Y luego otra frase que nos gusta mucho, nos llegan, no sé, unos 15 o 20 mails a la semana. Me hace falta un CTO. Y sabemos lo que es un CTO y un CIO. Al final el CTO es el que lidera ese grupo técnico y un CIO es el que está más orientado a sistemas de información. Puede ser un hospital, una multinacional, etcétera. Y todas las startups nos vienen diciendo, cuando tienen un proyectito más o menos clara, decir, busco un CTO. Pues bueno, un CTO está cobrando entre 40 y 50.000 euros año de media. Entonces, pues obviamente no estás buscando un CTO porque una startup cuando empieza no puede pagar ese volumen y esa persona. El rol que tiene este CTO es más de líder de un grupo técnico, más que estar trabajando en el día a día. Un CTO, pues como el de Twenty, como el de Wacky, como el de cualquier startup grande, etc., son CTOs que hacen falta liderar un proyecto, saber bien estructurar y dimensionar esa parte, pero cuando quieres lanzar un proyecto con una inversión de 50 a 100.000 euros, un CTO me parece demasiado para lo que está haciendo. Y al final a ti lo que te hace falta es un desarrollador, igual que la niña. Es decir, estamos probando un montón de funcionalidades, compramos a un CTO que lo va a hacer de la leche y en la primera fichita que tira, aquello no va. ¿Por qué? Porque la elección del perfil no es correcta. Es decir, él está mucho más orientado a la gestión y arquitecturar todo bien que a estar trabajando en el código día a día. Al final necesitamos a alguien que tú le digas una funcionalidad, que el CEO, el de marketing, el de operaciones, o todos en general, definan una funcionalidad nueva y que sean capaces de hacerla. Un call to action, haz esto para que haga esto. Y acciones que se vean de una forma correcta y rápida en la web, no que el CTO esté ahí arquitecturando y viendo cómo se hace. Para eso, para elegir un buen desarrollador, pues que tenga cierta cultura del software, que sepa capaz de cómo se hacen las cosas. Y para mí, un concepto muy bueno es artesano. Es decir, cuando hablamos de artesano, es alguien que pasa muchas horas en un taller haciendo muchas cosas, le gusta su trabajo y está esculpiendo esa piedra o esa madera hasta que queda perfecta. Pues alguien así es el que tenemos que buscar. Sobre todo en las etapas iniciales. No hace falta alguien que tenga una destreza o un gurú que nos va a cobrar mucho y va a desarrollar poco. Necesitamos a alguien que ame lo que hace, que le guste lo que hace y que sea capaz de desarrollar ese código con un cierto nivel de calidad y que tenga cierta cultura de cómo se hacen esas cosas. Luego, un caso de uso de aquí, de mis amigos Cloudiel, que me han dejado que ponga ese caso, viene muy a cuenta en lo que pasa en el día a día en los perfiles de CTO. Ellos empezaron, eran dos, chica y chico, y era un diseñador y la CEO. Y necesitaban buscar ese perfil técnico. ¿Cómo no? Buscaban CTO.
Entonces, al final, el problema principal, metieron a ese CTO como socio, no tenía ninguna referencia de él, no habían trabajado con él, no habían validado nada con él, no habían tenido una prueba inicial de cómo trabajaba esa persona y a nivel personal no cuadraron. Al final ahí había un problema de no saber conocer a ese perfil técnico, no conocer a la gente, y ya no es tanto un perfil CTO, sino que realmente ese gurú o esa persona que tiene que picar ese código esté implicada en lo que hace. No obstante, buscaron ese segundo CTO. Esta vez fueron un poco más listos y lo que hicieron es preguntar en el mundo técnico a ver quién tenía unas buenas referencias de alguien. Al final encontraron a ese gurú, a ese CTO que sabía hacer muchas cosas, pero el problema principal que tenían era que estaba poco implicado y que era externo. Volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, necesitamos buscar a alguien que solucione un problema de aquí a 6 meses. No podemos estar buscando dimensionar un proyecto de aquí a 2, sacar un perfil muy senior, porque al final lo que nos pasa es que estamos enredándonos en cómo lo hago, si no lo hago y no lo hago, y necesitamos que lo haga bien y lo haga rápido. Pero como ves, esto duró año y medio. Al tercero obtuvieron éxito y encontraron a alguien que estaba integrado a full con el proyecto, sincero y que tenía una comunicación buena con ellos. ¿Qué pasó? Que el proyecto era muy bueno. De hecho, en Estados Unidos hay 2 o 3 que han recibido inversión muy buena, pero se les acabó el dinero y lo que pasó es por no tener una buena elección en ese perfil técnico, perdieron una oportunidad de negocio muy grande, tanto para el dinero que habían puesto ellos como para el inversor que puso pasta. Para mí, lección aprendida de esa, elegir bien a ese primer programador. Es decir, es muy importante que ese programador sepamos quién es, de dónde viene y hacerle una serie de preguntas, una serie de trabajos previos para comprobar que esa persona tiene el perfil que toca Jesús. Una cosa que creo que es importante, nos movemos siempre en tiempos que estamos todos un poquito locos, enseguida lo queremos todo y lo queremos para allá. Busquemos y esperemos a encontrar el perfil perfecto para desarrollar algo. Es decir, no hay tanta prisa. Es decir, esperar 4 o 5 meses no es un problema en tener un producto software mejor o peor, sino el caso de antes. Por una mala elección lo vas arrastrando durante año y medio. Y la media de ese perfil, sobre todo el primer perfil técnico, es una media entre 6 y 8 meses de búsqueda hasta que consigues hacerlo bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, dime, Nacho. Sí, sí. Empresas serias, vuelvo a poner otra vez el caso de Peer Transfer, ellos tienen esa media. Se lo estuve diciendo, es decir, el hiring vuestro, ¿cuál es? Y dice, tranquilidad. Sí, sí. Ujú. Sí, pero es tan importante el no arrancar algo. Otra cosa es que tú estés en un trabajo diario en el que yo estoy en GitHub y necesito desarrollar un producto para aquí 6 meses. Yo sí que tengo un problema de tiempo porque tengo que hacer una entrega de aquí 6 meses. Pero si estás arrancando un producto, un proyecto, el retrasarlo 4 o 5 meses para elegir ese perfil técnico te ahorrará bastante más tiempo y dinero, ¿eh? Una cosa, encontrar, encuentras. Y perfiles de la universidad son demasiado juniors. Entonces, si tú quieres generar un perfil, un producto suficientemente bueno, te tienes que ir a alguien que haya tocado algo de código. Eso es. Ni te vas al extremo inicial de alguien muy junior
que, pues eso, es un chavalito joven que por las noches tiene otras cosas que hacer. Y el senior, pues es demasiado senior como para estar pendiente solo de lo que tú haces, o si eres capaz de pagarle, perfecto, pero normalmente las inversiones no son tan grandes como para un perfil muy grande. Entonces, ese perfil en el que haya estado rodado y haya podido trabajar en algún proyecto previo es el idóneo para eso. Pero ya te digo, en este caso se lo toman con mucha calma, y en el equipo, para la cantidad de facturación y de transacciones que hacen, son 9 personas solo, ¿eh? Y se lo miran tranquilamente, tienen cinco pasos de hiring, ¿vale? Va pasando por recursos humanos, CTO, CEO, Nueva York también hablan con ellos, o sea que hace 5 pasos, y al final, si lo trasladas en el tiempo, pues ves lo que es peer transfer y lo que puede ser otra startup, que como tú decías, por esa velocidad en el tiempo, que analizando fríamente tampoco es un requisito tan grande el empezar 6 meses o 5 meses antes o 5 meses después, la probabilidad de éxito es bastante grande. Y como os decía, es decir, para mí el hiring es buscar gente artesana, es decir, gente con ganas, como os decía, que esté en ese perfil intermedio en el que pueda trabajar con ese software. Luego, otra cosa importante es el empacho de tecnología. Hoy en día, cualquier técnico que le preguntas y cualquier comunidad de desarrolladores que se le da, enseguida empezamos a hablar de tecnología y de cómo hacemos las cosas, y si lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra, y vamos poniendo software, herramientas y un montón de cosas que para validar un producto no hace falta parecerse a 20 en modelos de desarrollo, en deploy, en un montón de cosas, y generar algo más pequeño y que sea mucho más sólido. Generar, pues no sé, el Trello, Teambox o alguno de estos de gestión de tareas, etcétera, pero no empacharnos de una tecnología suficientemente grande como para que 1 o 2 personas tengan que estar trabajando más en la gestión de ese software que más estar picando código. Y como decías, Nacho, para mí esto es clave. Si tú eliges a un mal técnico, él contrata a un mal técnico. Entonces, si el primer técnico que tú coges no es un técnico con unas cualidades buenas, el siguiente técnico que busque siempre va a ser igual o inferior. Pero eso casi siempre pasa. Es decir, al final tú te crees que eres el mejor y es difícil hacer autocrítica y decir que vas a buscar a un perfil mejor que tú. Es decir, por ejemplo, el fundador de Akamon, Carles Pons, le pasó eso. Estuvo un montón de tiempo fichando gente, espero que no me mate, pero estuvo un montón de tiempo fichando gente que él consideraba que él era mejor que ellos. Eso provocaba que la calidad del software cada vez era mejor, y al siguiente que fichaba cada vez era peor. Y eso provocaba que no estaba generando un producto software e intentó buscar al mejor perfil técnico. Al final es una cadena que te lastra a ese primer perfil técnico que haces. Entonces, hay que reflexionar si ese perfil técnico, ya vamos viendo que esos 6 o 8 meses a lo mejor hasta son buenos de encontrar a ese perfil técnico. Y como os decía, el caso de Bill Transfer. Y para esto nosotros en GitHub lo que hacemos, nuestra idea principal es un due diligence techie. Al final nosotros, cuando como posibles facilitadores de algún inversor que nos dice cómo se hace, nosotros, por resumir, validamos estas 3 cosas. Sobre todo cogemos el plan financiero y vemos, como os decía antes, que el tiempo y el coste que nos ha puesto realmente, si con 4 personas y con el tiempo que tú me dices vas a ser capaz de hacer lo que dices, si el coste medio por empleado que tú pones realmente es el que toca, está eso sujeto a mercado y si realmente se cumplen esos objetivos. Cosas que yo difícil veo. En un plan de empresa siempre hablamos de las métricas, el crecimiento y etcétera, y la parte de planificación técnica, normalmente por los que he visto yo, no tiene una buena planificación técnica. No digo que tenga una planificación técnica a 2 años, pero por lo menos que el chaval sea capaz de saber los próximos 6 meses qué va a hacer y que me diga
Me da igual, que me lo trabaje con un Scrum, metodologías ágiles, me da igual. Pero yo necesito saber, si necesitamos saber qué funcionalidad se va a hacer un día, qué funcionalidad se va a hacer otro y cuál es la mejor manera de hacerlo. Y para eso necesito tiempos, necesito establecer qué se hace cuándo, cómo y de qué metodología usa. Y luego nosotros, si la inversión es un poquito grande, lo que nosotros miramos ese código limpio. Nosotros nos metemos dentro de su código y trabajamos con ellos. Le decimos, pícanos una funcionalidad nueva y estamos trabajando con ellos y vemos cómo la hacen. Y entonces detectamos que si el código tiene indicaciones de que lo están haciendo bien, diseño de patrones, es decir, TDD, primero se hacen unos tests antes de probar que eso funciona. Cuando hacemos una arquitectura software muy, muy grande, necesitamos que nuestros 4 o 5 procesos críticos, como son, no sé, en un e-commerce, volvemos otra vez. ¿Cuáles son los 3 pasos importantes? Pues el carrito de la compra funcione, que el checkout funcione, que se hace logout y al día siguiente vuelve a entrar, que le recuerde que tiene una compra pendiente, pues todo eso debemos testarlo para que realmente haga lo que tiene que hacer. Entonces nosotros en código simulamos a un usuario y comprobamos que tu core de negocio a nivel técnico funciona y que eso pase lo que pase y las iteraciones que tú tengas en tu desarrollo, eso siempre esté cerrado y siempre funcione bien. Entonces eso nosotros, al ser técnicos, entramos con ellos y validamos que el producto funciona bien. Y para terminar, espero que esa evaluación de riesgo tecnológico técnico por lo menos os haya hecho pensar qué es lo que se hace y que al final sea un riesgo más en el que tengáis claro que no es algo en el que se supone que funciona y siempre funciona y siempre va a ir bien. Preguntad, por favor, quién hace ese código y luego en cuánto tiempo estará. Y cuando os diga el tiempo que está, lo multiplicáis por 3 y entonces sabéis más o menos el tiempo. Para los técnicos siempre es difícil el dar una estimación buena. Entonces, por la experiencia previa, si multiplicáis por 2, empatáis. Y si multiplicáis por 3, dormís por las noches, ¿vale? Porque es muy difícil que cuadren esos tiempos. Entonces, para validar si la inversión está bien hecha, tenéis que hacerlo por 3 para que el tiempo se vaya, porque siempre hay funcionalidades no presentes. Cuando estás ejecutando código, el CEO o el de operaciones se le ocurre una nueva funcionalidad que en la pila de prioridad entra antes y, por tanto, los tiempos se van siempre. Y por mi parte, ya está. Os he dado 4 pinceladas básicas, pero espero que por lo menos cuando valoréis una nueva startup le deis un poquito de cancha a los técnicos. Cualquier duda, pregunta, adelante. ¿Lo tenéis todo claro? Bueno, ¿me oye? Sí. Más que duda es para abrir otro punto de reflexión, sobre todo con el tema que comentabas de la contratación de ese primer desarrollador y si el perfil tenía que ser un perfil de CTO o de programador senior. Para conocer tu punto de vista sobre la posibilidad de traer programadores con un perfil un poco más senior o quizás incluso un perfil más CTO, metiéndolos dentro del accionariado para salvar la barrera, digamos, del salario que podría costar realmente conseguirlo a precio de mercado. Vale, sí. En cuanto a eso, me parece bien el poder fichar algún CTO, como tú dices, que compenses parte de, digamos, lo que sería su sueldo normal en porcentaje dentro, pero el problema es que son perfiles de un nivel bastante alto. Entonces, en fases iniciales, si el proyecto no es muy, muy sólido y el CEO, el líder, también está al nivel de ese CTO, lo que pasa es que él se engola y se hace como gurú, y lo que pasa es que, como le había pasado a Cloudial, es decir, está poco implicado, al final va a part-time porque está haciendo otras cosas,
Entonces, ahí es labor del CEO de que realmente vea un potencial grande y que lo puedas implicar con dinero y compensándole porcentaje. Pero la experiencia mía previa ha sido un buen CTO, un buen CEO. Un mal CEO, intentar coger un buen CTO, al final el CTO se va. Por eso el no ir ni en la fase inicial ni en la fase gurú, sino intentar coger un perfil que haya trabajado ya y que por lo menos tenga cierta cultura software. Bueno, volviendo a la perspectiva un poquito del punto de vista de análisis de negocio más que del riesgo tecnológico, no hay buen proyecto sin buen CEO directamente. Que no hay buen proyecto sin buen CEO directamente. Sí, sí. Si no hay un buen CEO, olvídate del CTO. Deja el proyecto estar. Sí, sí, pero iba más en la parte en el que es el CEO. Aunque el CEO sea muy bueno, tiene que convencer a esa parte técnica. Y muchas veces ese CTO tiene tantas novias que es muy difícil elegir con quién se va, y a la mínima que tenga capacidad de poderse ir a otro proyecto técnico, si no despega el tuyo, se va al otro. Entonces, ese riesgo de poder perder a ese perfil CTO, como pasó, por ejemplo, con Claudia, pasó eso. Él estaba trabajando y vio un proyecto mejor y los dejó ahí. Entonces, al final, el punto ideal sería probablemente un programador senior con germen de ser un buen CTO cuando crezca junto a la empresa. Sí, yo creo que ahí es el punto clave, que en muchos de ellos pasa eso, es decir, empiezan con una funcionalidad en la empresa muy baja y poquito a poco se le puede ir dando ese rol. Pero claro, tiene que ser cultura, como tú decías, del chico en el que vaya cogiendo ese rol. Pero sí, sí. Gracias. A ti. Pero es para que te oigan los que están desde casa. No, yo simplemente preguntarte, ¿cuánto costaría que hicieran una auditoría de este tipo para un inversor que se entra en una startup y no supiera mucho de lo que acabas de contar? Nosotros, desde el punto de vista de GitHubs, el orden está entre 500 euros para una inversión de menos de 25.000 euros hasta 50.000 euros, 1.000 euros, y con rondas de serie más grandes, que es donde empezamos a trabajar con el CTO y analizar código. Depende de la inversión y depende de que hay que ver muchas más cosas. O sea, que en 500 euros analizas el equipo, analizas el CTO, el código y todo esto que has contado, ¿no? Vale, vale. Pero ya te digo, no es, digamos, funcionalidad tampoco de GitHubs o de una aceleradora o eso. Es decir, al final también tenéis que tener cierto criterio en esa parte, ¿sabes? Iba más por intentar, digamos, desmitigar esa parte de perfil técnico que está trabajando ahí en un equipo y que nadie sabe quién es, y que realmente detectéis que es un activo importante y que justamente las etapas iniciales de una empresa es el que tiene el factor del éxito en muchos casos. ¿Alguno más? Ya está, perfecto. Pues nada, gracias.